Bien, buenas hermanos, el Señor les bendiga. Es un gusto poder compartir este tiempo junto a ustedes, día de conferencia, que el Señor en su misericordia y gracia nos permite y nos da la oportunidad de poder reunir, un tiempo en el cual podemos tratar de asuntos como bien lo hacía claramente el pastor Sixto, señalando aquello que nosotros hemos experimentado como nación en relación a tiempos en los cuales hemos experimentado la realidad de un evangelio diluido y la realidad del catolicismo romano impuesto sobre nuestra nación como lo hemos visto y lo hemos conocido a lo largo del tiempo. El tema que se me ha sugerido en relación al taller del día de hoy que nosotros vamos a ver está relacionado con el tema de cuando lo novedoso parece primitivo. Cuando lo novedoso parece primitivo. A modo de introducción, quisiera poder traer a mención algo que quizás es muy conocido en el círculo nuestro en relación al tema del cristianismo. Por ejemplo, ustedes pueden saber que el mundo evangélico ha celebrado hace poco, si ustedes pueden confirmar eso, conversiones importantes, podría decir, entre comillas, en el hecho de que se describe a un gran hombre que el Señor ha hecho una obra extraordinaria, como lo señalan en relación a Daddy Yankee, quien dicen y hacen mención al hecho de que había venido a la fe y Dios ha obrado de manera poderosa. Entre ellos, otro de estos preeminentes cantantes y conocedores que afirman el hecho de venir a la fe, se encuentra otro entre ellos que quizás algunos los conozcan, otros no, Farruko, y también otros que proclaman el hecho de que profesan fe en el Señor y que están en Cristo. De hecho, es interesante porque en el círculo evangélico del día de hoy, muchos estaban tan entusiasmados con estos personajes al punto de que el representante del cristianismo de hoy, conocido entre nosotros como el destacado cantante reggaetonero cristiano redimido, estaba muy probablemente preparado para hacer música con estas personas para el círculo y el mundo cristiano. Entre lo que nosotros conocemos respecto de la historia de estos personajes, y hablo de esto en particular en relación a la música en este sentido, porque es el boom del tiempo de ahora y es la realidad del cristianismo mezclado contemporáneo con relación a este tipo de música y alcanzar a personas en relación a que tú vienes a la fe y un llamado en el cual hacen a la gente de que puedes incluso tener, si es que a ti no te gusta la música que normalmente ha sido tradicional en la iglesia, tenemos novedades en relación a cómo poder adaptarte a este estilo de vida que también tiene la música que quizás tú tenías en el pasado. De hecho, hace poco grabó este cantante redimido con un reggaetonero que aparentemente había venido a la fe y después de un tiempo, como normalmente decimos, después de 3 doritos después, el hombre volvió a su realidad de su mundo y está involucrado en la realidad de su falsa conversión, volviendo a su vida pecaminosa. Esto de la fe cristiana en nuestro tiempo, a la luz de lo que nosotros hemos recibido, un evangelio diluido, como se ha señalado muy claramente, se ha resumido básicamente a conceptos claros en relación a expresiones que son muy conocidas por nosotros y particularmente a quienes han salido del círculo pentecostal, soy uno de ellos, y podemos entender expresiones claras en relación a lo que implica un llamado de que Jesús te ama, de tal manera que ha dado su vida por ti y debes de entender que te ama tal y como tú eres. Él lo único que quiere es tu corazón. Jesús está golpeando la puerta de tu corazón. Ábrele la puerta y déjalo entrar a tu vida. En otras ocasiones unos van más allá y dicen, si ya nada te ha funcionado en la vida, intenta con Jesús. Es una opción para tu vida. Ven a Jesús y tú vas a tener todo lo que tú necesitas. Los inclinados con el tema de la prosperidad y la estabilidad económica y el bien para tu vida, podrían señalar el hecho de que venir a Jesús implica cumplir los sueños que has deseado y has querido en tu vida. En Él tendrás todo lo que necesitas. Y
Si tú has sido pentecostal, podrías estar seguro al escuchar la realidad de lo que puede haber hecho una hermana cristiana a lo largo del tiempo y muchos otros, es: venga a Jesús. ¿Usted es hijo de tal hermano? Sí, usted está bajo la promesa. Porque la Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La solución a los problemas matrimoniales están en Jesús. La solución del problema en el hogar y los hijos rebeldes están en Jesús. Ven a Jesús. La solución a la economía y a la realidad de tu condición, de ese estado de pobre, para que cambies esa posición, está en Jesús. Algo parecido claramente a los pares de sufrir. Todo esto está bajo el concepto de los llamados novedosos. Sobre aquellos que están interesados por quienes en realidad no conocen al Señor y quieren presentarles al Señor Jesucristo. Estos están infundiendo esta terminología o esta fraseología relacionada con el hecho de que ellos van a ser edificados y bendecidos al hacer y aceptar este tipo de declaraciones. Y cabe recalcar el hecho que aunque la intención de muchos en el círculo evangelístico es buena, y como siempre por lo general dicen y afirman que en realidad eso no es nada malo y tiene resultado, y como tiene resultado, entonces funciona. Y eso está básicamente determinado con el entendimiento de que hay personas que están viniendo a la iglesia y la gente está siguiendo a Jesús. Quiero que mires conmigo cómo es que el Señor Jesucristo habló claramente, cómo es que ocurre la salvación, señalando contundentemente la realidad de que la salvación no depende en lo absoluto del hombre y que es una cuestión exclusivamente divina. El hecho de que hayan resumido el evangelio a una simple oración, como se decía y se hacía mención antes, de que tú simplemente repites esta oración: me arrepiento de mis pecados y creo en el Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Y entonces la declaración de la iglesia el día de hoy a cualquiera que repite esta oración: tú eres salvo. Veamos un personaje que en realidad podemos entender se creía salvo. Y el Señor Jesucristo le va a decir claramente: tú no eres ningún salvo. Tú necesitas nacer de nuevo. Y entendiendo eso, ustedes saben a quién me refiero. En Juan capítulo número 3, el versículo número 1 al 10, básicamente hablaremos acerca del nuevo nacimiento, lo que debe ocurrir para ser parte del reino. Ya ha hecho mención el pastor Sixto claramente en relación a la realidad de lo glorioso del evangelio y lo que implica la realidad de entender y comprender la gloria de Dios, la gloria de Cristo, perseverar en esas verdades que alimentan nuestra alma en relación a la realidad de lo glorioso del plan de Dios, de la elección que hemos tenido por pura gracia y de todas las verdades infinitas que podemos contemplar en la realidad del evangelio. Y entendiendo eso, Cristo va a traer luz y Él va a declarar la realidad de que en relación a la salvación no es un asunto en cuanto a lo que nosotros podamos hacer, ofrecer o fraseologías novedosas, importantes, contundentes, supuestamente la iglesia hoy o a lo largo del tiempo, y determinando que de esta manera se llega al cielo. Y cuando dice el Señor Jesucristo claramente que no hay forma posible que el hombre por sí mismo pueda llegar a Dios. Capítulo 3 del Evangelio según San Juan, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Hasta ahí la porción de la palabra de Dios. El nuevo nacimiento. Lo primero que ustedes notan de manera muy particular en el versículo número 1 y 2, o notaremos y veremos, es un líder principal entre los judíos. Este líder principal entre los judíos, como dice el versículo número 1, diciendo Juan, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Había un hombre fariseo. Algo de contexto para poder entender y relacionarnos en relación a la seguridad en relación de este hombre con los conceptos acerca de la salvación. Los fariseos se conocieron como los mayores opositores, ustedes saben, en el Nuevo Testamento, en los evangelios, particularmente de nuestro Señor Jesucristo. Eran descritos con aquel nombre como los separados. Era una sociedad de hombres comprometidas con el estudio de la palabra, la ley, la palabra de Dios, y básicamente se describían como personas muy orgullosas y privilegiadas por tener las escrituras. Ellos llegaron al punto de describir a la gente común como gente que no es importante. Esta gente no tiene la ley, no tiene la palabra de Dios. Nosotros la tenemos. Este grupo, aproximadamente de 6,000 miembros, eran totalmente el grupo mayor entre los judíos. Y básicamente su doctrina, su creencia, se basaba básicamente, según Josefo, a la luz del libre albedrío. Tenían decisión y autoridad para tomar decisiones. Ellos estaban encargados de determinar qué hacer y qué no hacer. Y también en el asunto de la salvación. Creían en la inmortalidad del alma, creían en la resurrección, a diferencia de los saduceos, quienes no creían en eso, creían en los ángeles. Ellos eran personas estudiosas de la ley, pero particularmente ellos se describían o se caracterizaban por su observancia minuciosa en cuanto al tema de la ley. Nicodemo, de nombre griego, era ortodoxo, porque era un principal entre los fariseos. Era un estudioso de la ley, muy cuidadoso de la religión, típico de todos ellos. Guardaban los rituales, sus prácticas. Era alguien que enseñaba incluso en el pueblo. Era un doctor, un guiador de los que le oían. Les enseñaba las escrituras. Era un principal en el grupo de los líderes importantes allí. Así que el versículo número 2 nos dice que Nicodemo va a reconocer con humildad que lo que hace el Señor Jesucristo básicamente viene de Dios. El versículo 2 dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Esto es genuino, esto es auténtico. Verdaderamente la intención de él al acercarse al Señor y al entender lo que el Señor hacía era real. Ahora, es importante poder entender por qué razón, y bueno, hay alguna diferencia en relación a algunos comentaristas de por qué razón él vino de noche. Algunos señalan que vino por la noche porque quizás era tímido o temeroso y tenía quizás temor de los demás líderes y le vean conversando con el Señor Jesús.
eso era una afrenta para él. Otros afirman el hecho de que quizás con esa vida agitada de sus trabajos, estudios y todo lo que tenía en un día totalmente agitado, no le permitía acercarse al Señor y por eso lo hizo de noche. Otros afirman que quizás porque el Señor Jesucristo en su ministerio desarrollaba algunas y otras labores, no tenía la oportunidad de acercarse con toda libertad y lo hizo por la noche, seguramente cuando Cristo probablemente estaba descansando. Cualquiera que haya sido la razón, sabemos por la Escritura que este hombre va a venir donde el Señor y se va a acercar a él. Lo identifica como Rabí, como ustedes miran en el texto, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Nicodemo le dijo al Señor Jesucristo: Rabí es una expresión respetuosa, honorable ante los maestros reconocidos en el contexto judío. Y entonces él dice claramente, y noten el plural allí, de ese término allí, donde vemos que describe él tanto su persona como otros más, y dice: sabemos. No solamente él tenía un entendimiento claro en relación a que las señales que hacía el Señor Jesucristo verdaderamente eran potenciadas por Dios. Y él dice: sabemos. Se incluye él y otros más, que verdaderamente tú has venido de Dios, pero no como Dios. Él dice claramente cómo lo ve a Jesús, como maestro. Un maestro importante. Y dice: porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. La razón por la cual Nicodemo está sinceramente acercándose al Señor es porque entiende claramente que está siendo potenciado por Dios, y entonces se acerca con humildad y quiere conocer este personaje interesante del cual él lo describe y lo reconoce como un rabí, un maestro, con respeto. Y es importante porque a la luz del contexto, cuando ustedes miran en el versículo número 22 al 25 del capítulo número 2, hace un contraste en realidad Juan en relación a los que habían creído en él y el Señor los conocía perfectamente y en realidad no confiaba en ellos ni fijaba su mirada en ellos porque habían creído de forma superficial, porque estaban maravillados por lo que podía hacer el Señor Jesucristo, más por una guía real de que las señales estén llevándoles a conocer al Señor. Si ustedes miran y leen allí, estando 2:23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, dice Juan, viendo las señales que hacía. ¿Quién? Jesús. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Simplemente hay un contraste porque verdaderamente los anteriores vinieron a Jesús con intenciones equivocadas y las señales simplemente no apuntaron, hicieron lo que deberían de hacer en el corazón de ellos. Sin embargo, vemos en Nicodemo que Nicodemo verdaderamente identifica que lo que Cristo hace es potenciado por Dios, aunque él no entiende que Jesucristo es el mismísimo Hijo de Dios, el Mesías, sino que él básicamente se enfoca en la realidad de querer conocer un poco acerca de este personaje en particular. Juan ha señalado claramente que el tema de las señales en las Escrituras tienen como fin la intención de guiar a una persona a lo que es más importante y más glorioso, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nicodemo iba por buen camino. Él estaba dándose cuenta del verdadero propósito de las señales, pero hermanos, este hombre jamás vino al Señor porque quería saber acerca de la salvación. Él no vino en lo absoluto a querer saber de salvación. Ese no es el punto de Nicodemo. Él quiere saber acerca de este personaje interesante. ¿Y por qué nosotros nos preguntamos, no quiso saber Nicodemo en lo absoluto respecto de la salvación? Bueno, pues porque los fariseos, particularmente en este libro, nosotros podemos entendían que su salvación estaba relacionada netamente con algo relacionado a un linaje en particular. ¿Recuerdan cuando tuvo ese encuentro del Señor Jesucristo con los judíos en este libro, en el capítulo número 8, donde básicamente ellos están hablando y diciendo, linaje de Abraham somos? Y dices tú que nosotros tenemos pecado.
Nosotros no hemos nacido de fornicación. Se aferraban a la realidad de su linaje. Eran hijos de Abraham, eran israelitas. Son salvos, decían ellos. Ustedes recuerdan ese evento en Lucas capítulo 18, donde ese hombre fariseo entra al lugar a orar y en contraste con aquel que estaba allí, que estaba rogando, sé propicio a mí, que soy pecador. Sin embargo, el fariseo ora y dice, te doy gracias, Dios, porque no soy como estos pecadores. Y te doy gracias porque no soy como los demás. Estoy parafraseando. Y ustedes recuerdan a Pablo cuando en Romanos capítulo número 2 habló claramente acerca de la realidad de los judíos cuando los exhorta a que se examinen en el versículo 17 y le señaló, tú que te jactas de la ley, tú que le dices a los demás que no deben de hacer esto y aquello, ¿acaso tú no haces lo mismo? Ellos se regocijaban en el hecho de que eran los estudiadores de la ley. Su confianza estaba en todo lo que ellos podían hacer, en su linaje, en sus obras y en lo que ellos eran. Resulta interesante que Nicodemo, y esto es glorioso, Nicodemo no viene preguntando por salvación y quiere saber respecto de Jesús, si es que es el Salvador. Y sin embargo, nota la respuesta del Señor yendo inmediatamente en el versículo número 3 al 5, vemos cómo habla claramente de la necesidad de nacer de nuevo para ver el reino de Dios o para poder ser parte del reino de Dios. Este vino muy interesado, entusiasmado, doctor de la ley, sabio en su propia opinión, conocedor del mismo, acerca de la realidad de que la salvación ya la tiene segura. Esa no era su preocupación, pero sin embargo, Cristo, como el autor de la vida y como alguien que según su propia esencia ha venido para salvar, va a hablar de lo que verdaderamente Nicodemo necesita. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, esta es una respuesta o una inesperada declaración de parte de nuestro Señor para con él, pero verdadera. Respondió Jesús, y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Wow. Imagínate cómo el Señor Jesucristo refrena a este hombre que viene tan seguro de sí mismo y que no tiene ni el mayor interés en saber acerca de la salvación, porque ese no era su problema. Quería saber un poco acerca de ese maestro que respetuosamente se acercó a él para saber de él. Pero Cristo se va a encargar de apuntar a la realidad de lo que él verdaderamente necesitaba. Y lo que él necesitaba era básicamente la realidad de la regeneración en su vida. Jesús vino a salvar y él va a ir directo al punto en relación del problema de este hombre. Y es interesante porque en este evangelio tú describes este hecho enfático en relación a lo que describe la escritura aquí, donde se dice de cierto, en realidad simplemente en el griego eso se señala como amén. Amén es lo que significa. Es un énfasis, es una expresión, solo la vemos en el Evangelio según San Juan y es usada 25 veces en todo este libro y él describe este énfasis constante en las Escrituras. La expresión, hermanos, afirma solemnidad, la veracidad, lo importante de lo que te estoy diciendo o de lo importante que tú debes de conocer y debes de saber, porque lo que significa eso es, escúchame, lo que te voy a decir es fiel y verdadero y lo que tú necesitas saber es básicamente esto, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Literalmente Jesús le está diciendo a Nicodemo, tú no eres salvo. Ahora aquí, hey, soy un fariseo, doctor de la ley. Tú no eres salvo, tú no tienes un nuevo nacimiento y por ende tú no tienes entrada en el reino de Dios. Y ahora resulta interesante porque nosotros debemos
explicar en relación a todo esto, porque el Señor Jesucristo hace mención a estas dos verdades importantes en el texto. Y son dos verdades que quizás podemos pasar por alto o no prestarle la debida atención. Y son dos expresiones donde se describen por las palabras de nuestro Señor, citadas por Juan, que es el nacer de nuevo y reino de Dios. Nacer de nuevo. Es la verdad teológica que se conoce como la regeneración o dar un nuevo ser. Cuando hablamos acerca de nacer de nuevo, estamos diciendo simplemente esto. Es el accionar de Dios por el cual imparte vida eterna a quienes están muertos en sus delitos y pecados. Es la resurrección de un muerto espiritual. Es la nueva vida donde un individuo por el poder del Espíritu Santo es resucitado, cambiando su estado de muerte espiritual a un estado de vida espiritual, vida nueva. Y cuando hablamos acerca del reino de Dios, básicamente ahí nos metemos en un grave problema en el círculo evangélico o en las posiciones teológicas, porque a la luz de esa realidad de los varios conceptos e interpretaciones que tienen del reino de Dios, algunos pueden describir el reino de Dios de distintas maneras. De hecho, particularmente nosotros creemos que el tema central y unificador de toda la Biblia es el tema del reino de Dios. Bajo ese tema, el reino de Dios, vienen los demás temas, Cristo, la salvación, la santificación y todo lo demás. El énfasis o el tema principal de la Biblia es el reino de Dios. Y yo te voy a explicar por qué razón el énfasis principal en la Biblia o el tema unificador de toda la Escritura es el reino de Dios. Primero, nosotros debemos entender que la Biblia empieza con una declaración de reino y termina con una declaración de reino. Dios crea al hombre y a la mujer y le dice, juzguen la tierra. Dios llama a Abraham y le dice, haré una nación grande de ti, un pueblo de ti, y le promete futuro reino y todo lo que vemos en el libro en los libros del Antiguo Testamento. Básicamente ustedes pueden contemplar el hecho de que esa realidad es clara porque se señala claramente que el hombre es un vicerregente, un delegado de Dios que gobierna. Y el final de la historia humana, ¿cómo concluye el libro de Apocalipsis? Dios reinando con todos sus hijos. No solamente eso, el reino permea la profecía del Antiguo Testamento. Todo lo que se hace mención en relación al reino se habla en el Antiguo Testamento. Claramente ustedes pueden contemplar las promesas a Abraham, las bendiciones, la nación y el rey futuro que se promete. Ustedes ven en Isaías capítulo número 9, versículo 6, ustedes recuerdan esas declaraciones, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio, terminología de reino, y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino. Está hablando del Mesías, disponiéndolo y confirmándolo finalmente al Señor. Esa es la verdad de toda la Biblia, o el tema unificador y central de toda la Escritura. El mensaje que proclamó el Señor Jesucristo, el mensaje que proclamaron los discípulos, el mensaje del mismo Juan el Bautista, básicamente se fundamentaba en la realidad de la verdad del reino. Eso significa que la gente debía oír que el reino se había acercado, no es que se había cumplido. La realidad de ese término comunica el hecho de que el reino estaba a la puerta. Cristo había venido. Y la verdad del reino hacía que el que creía en esa verdad se volvía en un ciudadano del reino. El enfoque, hermanos, de la escatología bíblica que tiene que ver con los acontecimientos finales, básicamente la escatología señala claramente que la realidad de un reino futuro se aproxima. Cristo reinará sobre la tierra 1000 años, como dice la Escritura. Y después de que Él reine 1000 años y venga el juicio final de todas las cosas,
Él entregará el reino al Padre y el Padre establecerá su reino de forma eterna con los que han creído en Él. Entonces Cristo le está diciendo a Nicodemo, tienes la necesidad de nacer de nuevo para poder entrar en el reino. Versículo 4. Una afirmación confusa para Nicodemo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Está confundido. El impacto de las palabras del Señor Jesucristo le ha llevado al punto de quedar abrumado y confundido. Nicodemo le va a responder al Señor con dos preguntas como las vemos aquí. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Saben lo que significan, resumiendo esas dos preguntas aquí? Lo que le está diciendo Nicodemo al Señor Jesucristo, eso es. ¿De qué me estás hablando? Eso es imposible. Él habla a la luz de la realidad de lo que no entiende. Porque él está hablando desde una perspectiva lógica. Eso no puede hacerse. Pero la pregunta que nosotros debemos responder y necesita y demanda una respuesta en relación a lo que nosotros estamos viendo aquí es, ¿qué trataba de decir Jesús a Nicodemo a la luz de esta ilustración en relación a la que él mismo describe en mención al nuevo nacimiento? Nicodemo dice que eso es ¿qué cosa? Imposible. Es eso precisamente que quiere Cristo que le entienda. Así como es imposible volverse a meter en el vientre de una madre para volver a nacer, así es de imposible para el hombre salvarse o entrar en el reino de Dios por él mismo. El Señor ataca, hermanos, directamente a sus formas de pensamiento de Nicodemo. Donde ellos, como ya habíamos hablado, creían que la salvación se basaba a la luz de sus rituales, de sus prácticas religiosas, de sus formas doctrinales humanas y obra alguna como un hombre podría realizar sus actos de obediencia constante como ellos se describían. Él fue llamado a ver que esto del nuevo nacimiento y ver o ser parte del reino de Dios está lejos de conseguirse a la luz de la posibilidad humana. Vaya que necesita entender la iglesia de nuestro tiempo esto. Es eso lo que Jesús quería decirle a Nicodemo que mirara. Su bancarrota espiritual. A Nicodemo, de donde estaba, el Señor Jesucristo lo cogió y lo tiró con todo al piso, a su lugar. Porque ese es el lugar de nosotros. Y es así como debe de hacer la iglesia con el pecador, señalarle verdaderamente su lugar. Tú no eres nadie. Tú eres un completo necesitado de Dios. Que no te hallas ni en la más mínima posibilidad de poder darte salvación a ti mismo. Ahora el Señor Jesucristo, lleno de gracia, va a ratificar la verdad, pero va a ser más explícito. El Señor va a responder a Nicodemo ante su confusión, ratificando lo dicho en el versículo número 3, pero de forma más explícita, versículo número 5. De cierto, te digo, lo que te estoy diciendo es fiel y verdadero, es real. Que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nuevamente el énfasis. Amén, amén. Tú necesitas
que se te dé una nueva vida, para que puedas ser ciudadano del reino y así entrar a ser parte del reino futuro de Cristo y del Padre. Ahora noten que el Señor manifiesta la verdad divina de la regeneración con la declaración, como vemos en el texto, nacer del agua y del Espíritu. Y aquí tenemos un aparente problema y diferentes posiciones y pensamientos en relación a esa declaración. Porque es esta una expresión de mucho debate en el círculo evangélico. Y nosotros nos preguntaríamos aquí, ¿a qué está haciendo referencia el Señor Jesús con esta expresión? Él está hablando acerca del nuevo nacimiento. Pero a la luz de esta expresión, ¿está hablando todavía en un sentido alegórico con Nicodemo, como lo hizo en el versículo número 3? ¿O comienza a explicar sobre lo que ocurre? Sobre cómo ocurre, el nuevo nacimiento. Veamos algunas posiciones, solamente unas 3. Veamos unas de estas. La primera que tiene el círculo evangélico en relación a esto es que el agua es representada como la purificación, relacionándolo con el bautismo de Juan el Bautista, que señalará arrepentimiento y fe en Cristo, y así experimentarán el nacimiento del Espíritu. Dicho de otra manera, crees, te bautizas, y cuando te bautizas sales, has experimentado el nuevo nacimiento. Otros, el agua, algunos lo relacionan con la procreación. Palabras como agua, lluvia, rocío y gloria es usado para referirse en la lengua hebrea para el semen del hombre. En este punto se entendería que Cristo está haciendo mención, dirían algunos, de que tú necesitas nacer el primer nacimiento, que es por medio de la procreación natural de la unión de entre un hombre y una mujer, y después de eso tú te hallas en la necesidad de experimentar un segundo nacimiento, que es el que provoca el Espíritu Santo. Tercero, el agua es utilizada para referirse al bautismo cristiano, que se señala como algo que tenía que ocurrir primero, bautizarse y luego eras regenerado por el Espíritu Santo. En el círculo evangelístico muchos tienen este tipo de creencia. Por eso si alguien no se ha bautizado, no te has bautizado, tú no has recibido aún el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es la posición que Cristo describe? He viajado a lo largo de estas dos posiciones y ha sido la que dije número 2 en relación a la procreación, al primer nacimiento natural, pero también he viajado a lo largo de la interpretación sobre lo que se entiende en la Escritura y me estoy manteniendo en esta posición más que la otra, que es el tema que el agua y el espíritu suelen referirse simbólicamente en el Antiguo Testamento para hablar de la renovación y limpieza espiritual. En ocasiones esos dos términos, agua y espíritu, se usan intercambiablemente para hablar de una misma cosa. Eso significaría que Cristo en este punto, cuando dice necesitas nacer del agua y del espíritu, simplemente está hablando de una misma cosa. Necesitas nacer del espíritu, que el espíritu te dé el nuevo nacimiento. Entonces, la explicación de Jesús y el desconocimiento total de Nicodemo de lo que estaba hablando él. Versículos 6 al 8. El Señor pasa a explicar a Nicodemo cómo ocurre este evento y la contrasta primero mostrando cómo ocurre el primer nacimiento y señalando su origen. El primer nacimiento, dice aquí claramente, viene de la unión entre un hombre con una mujer. Cuando se unen en un acto sexual, procrean. Si Dios le da la oportunidad de poder tener hijos y nace un individuo, versículo número 6, lo que es nacido de la carne, él está explicando a Nicodemo, lo que es nacido de la carne es. El Señor ahora le dice el asunto en relación a la segunda parte, pero en este punto le habla acerca del nuevo nacimiento, describiendo lo segundo, relacionándolo claramente con un asunto espiritual. Y entonces le dice, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Así que el Señor le dice,
no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Primero, porque tú no has nacido de nuevo. Y segundo, porque esto de la obra de la regeneración no le compete en lo absoluto a los hombres, sino únicamente a Dios. Estaba maravillado él, por eso es que el Señor le dice, no te maravilles de esto, no te cause grande sorpresa, no te asombres de esto. Y él continuó el Señor hablando, y para ilustrarle a Nicodemo esta verdad con la realidad del movimiento del viento, entonces le dice, versículo número 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. A veces estamos en la ventana y simplemente sentimos una brisa fresca. ¿De dónde vino? Nadie sabe. ¿Y a dónde se fue ese viento? Tampoco lo sabe. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. El Señor describe que aunque a veces sabemos y sentimos evidentemente que ha venido una frescura o un aire ha pasado por nosotros de parte del viento, cuando sopla, del viento no se sabe de dónde viene ni tampoco se sabe a dónde va. Y él concluye y le dice entonces, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así sucede la regeneración. ¿Cómo sucede la regeneración? Entonces, si no sabes con detalles cuándo ocurre, predicas el evangelio y el Señor puede transformar el corazón más duro y perverso del mundo y lo cambió por el poder del evangelio, y no hay necesidad de hacer una oración. Repite esta oración conmigo para que tú puedas ser salvo. ¿O hay alguien aquí que quisiera repetir una oración para que sea salvo? No, esto simplemente es algo que ocurre por medio del poder de la predicación del evangelio. Cuando el evangelio llega simplemente de manera que tú menos lo esperas, se acerca probablemente alguien y te dice, todo lo que tú dijiste en relación a lo que predicaste es mi realidad. Y yo necesito a Jesús en mi vida. Arrepiéntete y cree. Simple. Es una obra exclusiva de Dios. Aunque no sabemos en qué momento Él va a obrar regeneración en algún individuo que por gracia lo llame, porque seguramente es de Él, como hablaron claramente, que el Señor ha muerto por los suyos. ¿Tú conoces cuáles son los suyos? ¿Tienes alguna misión? Sí, proclamar el evangelio. Él traerá los suyos por el poder de la palabra, por el evangelio predicado. Y tú simplemente debes ser fiel a eso. No te desanimes cuando predicas cada domingo y nadie se arrepiente. Eso no depende de ti. Porque no está en tus manos el que la gente venga a Cristo y se arrepienta. Tú no tienes la capacidad para poder transformar el corazón humano. Solo proclamas el evangelio y dejas a Dios obrar. Nicodemo está confundido. Tiene desconocimiento de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque es alguien que está muerto. Ay, pero ¿cómo vas a decir eso? Sí, él estaba relacionado con el monoteísmo, la adoración al Dios verdadero. Esperaban un Mesías, sí. Tenían la palabra de Dios y meditaban en ella. Cristo ya les dijo, ustedes no me conocen a mí. Si ustedes me conocieran a mí, me aceptarían y me reconocerían como el enviado del Padre, porque el mismo Abraham me reconoce y me conoce a mí. Ustedes no me conocen a mí. De hecho, ustedes saben que él les dijo claramente, vuestro padre es Satanás, el diablo, porque las obras de vuestro padre ustedes queréis hacer. El versículo 9, entonces, respondiendo Nicodemo, le dijo, ¿cómo puede hacerse eso? Era tan impactante para él esa realidad de cómo puede hacerse eso. ¿Cómo se puede hacer el hecho de que
O sea, él no concebía la idea, no tenemos que hacer absolutamente nada. Y eso es con lo que batalla la iglesia el día de hoy. Y eso es lo que infundieron y llevaron. No, tú tienes que moverte. Decídete por Cristo. Ibas a la iglesia pentecostal. Vamos, hermano, arrepiéntase de su pecado. Confía en el Señor y lo empujaban. En ocasiones invitaba a personas para que vayan a la iglesia, a mi iglesia, ahora donde estoy en la actualidad, y me dice, oh, hermano, y que a veces lo presionan a uno y eso no me gusta. Y vaya que uno se sentía así. Me quieren hacer cristiano a la fuerza. Nicodemo no concibe la idea que uno no tenga que hacer nada para ser salvo. Bajo el rito y los rituales y sus prácticas, que no vamos a hacer nada para ser salvo. Yo no entiendo en realidad esto. Le dijo el Señor Jesucristo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes eso? Nicodemo no entendió, no concebía la idea de que el entrar al reino era solo un obrar de Dios. Su religión, su mala enseñanza no se lo permitía, su legalismo religioso no se lo permitía, igual que la iglesia de nuestro tiempo. ¿Cómo voy a predicar un evangelio y no voy a llamar a la gente al arrepentimiento, que repita la oración de fe? La Biblia no enseña ninguna oración de fe en la Escritura. No existe. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Este hombre religioso, aparentemente conocedor de la ley, seguro de sus tradiciones, decía que no podía ser posible esto. Y tú te puedes preguntar en este punto y puedes relacionar esto con la realidad de nuestro tiempo y a lo largo del tiempo es si el maestro de Israel no era salvo, imagínate los que le seguían. Si el concepto y lo que interpretaban ellos acerca de la salvación era lo que enseñaban a los que estaban bajo su cuidado, imagínate cuál sería el destino de ellos. Hermanos, todo esto le llevaría a ver a Nicodemo que no era salvo. Y simplemente Cristo le está señalando el hecho de que tú debes de humillarte ante mí, clamando salvación, porque no hay forma posible que tú te puedas salvar. Es eso lo que tenemos que decir. Entonces, alguien pregunta, pero entonces, ¿qué le digo al pecador? Pues hermano, predícale el evangelio y llámalo al arrepentimiento, que eso sí dice la Biblia. Recuerdan el primer sermón de la iglesia cuando Pedro predicó la palabra de Dios en Hechos capítulo número 2 y cómo él los confrontó a los líderes, les habló acerca de su pecado. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Dinos, ¿qué hacemos, hermanos? Eso va a decir el pecador porque él va a quedar en el viento, en el aire. ¿Qué hago ante mi realidad? Le dijo Pedro, arrepiéntanse y crean para que vengan tiempos de refrigerio y reciban la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Es eso lo que tenemos que hacer. Experimentó Nicodemo el nuevo nacimiento porque el Señor Jesucristo ahí no le dijo, repite esta oración, Nicodemo, para que te arrepientas y seas salvo y así obtengas el nuevo nacimiento. No. Jesucristo le dijo a Nicodemo, simplemente no hay forma posible que tú te salves por ti mismo. Eso es solo un asunto de Dios. Nicodemo queda en una situación en la cual está confundido. Entonces, ¿qué es lo que él debe de hacer? Más adelante en el resto del pasaje, el Señor Jesucristo le dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. Para que todo el que mire al Señor Jesucristo sea salvo por medio de la fe en Él, que es exclusivamente el único calificado para poder dar el perdón de los pecados. ¿Experimentó el nuevo nacimiento Nicodemo? Estamos convencidos que sí. Lo defendió al Señor Jesucristo en el capítulo número 7, versículo 50. Lo defendió.
Y eso no lo vean como poca cosa. Era un fariseo que estaba atacando a su mismo grupo fariseo, diciendo que consideren al Señor Jesucristo y que le hagan un juicio justo. Y cuando ustedes vieron lo que pasó con el Señor Jesucristo más adelante en relación a lo que tenía que ver con el tema de su sepultura, él con José de Arimatea fueron quienes fueron llevando las especias y las vendas y todo para preparar el cuerpo de Jesús. ¿Ustedes creen que eso es insignificante? No, esa es la obra del nuevo nacimiento que ya experimentó Nicodemo por el poder del Evangelio. Queridos hermanos, iglesia, ¿qué fue lo que produjo en Nicodemo el nuevo nacimiento? La palabra de Dios. Y usted se pregunta, ¿pero cuál palabra de Dios? Si Nicodemo estaba hablando era con el Señor Jesucristo. Él era la palabra encarnada. Él era y es la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por medio de él. Mi Salvador dijo claramente en Juan capítulo 5, versículo 25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Tanto los que han muerto físicamente como los que han muerto o nacen espiritualmente muertos. Es oyendo al Señor Jesucristo, quien es la verdad y la vida, que el pecador obtiene el nuevo nacimiento. Es una realidad del trabajo entre el Espíritu Santo con la palabra juntos, proclamando la verdad de Dios. Y ya me dieron el ok allá que todo tiene que acabarse aquí. Y en el capítulo 1 del versículo número 23 de Primera de Pedro dice la Escritura, siendo renacidos. Nuevo nacimiento significa eso, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Cómo ocurre el nuevo nacimiento? Predicando el Evangelio a la luz de cómo aquí ha sido presentado en las Escrituras. No con fraseologías novedosas e interesantes. Pero es que en esta iglesia solo vemos como 20 y no avanzamos. Llevamos 7 años aquí. No, tenemos que ver qué hacemos, atraer a la gente que se arrepiente. La gente no se está arrepintiendo o no estamos haciendo lo suficiente para que venga la gente aquí. Ese no es tu trabajo ni tu labor. Porque la salvación no depende de ti. Predica fielmente el Evangelio. Y damos gloria a Dios por entender eso. Y en nuestra iglesia hemos podido ver la realidad de gente levantándose. Hey, yo necesito a Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ha dicho esto y esto y esto en mi vida. Bueno, pues síguelo junto con nosotros. Estamos para ayudarte. Ponte bajo el liderazgo de los ancianos. Oremos juntos para que el Señor te pueda bendecir. Y deben de entender que cuando una persona ven que viene y dice esto en particular, hey, yo necesito a Jesús y esto de acá, hemos creído erróneamente que en ese punto en particular es que la gente recién viene al Señor y cree en Él. Cuando una persona tiene un deseo por Dios, ¿saben por qué tiene un deseo por Dios? ¿Saben por qué esa persona se acerca a la iglesia y dice, hey, yo necesito a Jesús y quiero arrepentirme? Fue porque previamente por el poder de la palabra Cristo y el Espíritu de Dios ya causó el nuevo nacimiento en su vida. Porque nadie tiene deseo por Dios. Todos están muertos en sus delitos y pecados. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos. Ayúdanos para que seamos fieles a lo que tú has revelado. Que no nos dejemos llevar por la influencia del tiempo, la tradición, costumbres de los antepasados y de las nuevas versiones evangélicas que tenemos el día de hoy. Señor, manténnos en el libro de tu palabra, firmes, explicando el evangelio con detalles, la doctrina, la verdad, tu gloria, y que la gente contemple la realidad de sus propias condiciones sin ti y puedan, por el poder de tu palabra y el Espíritu Santo,
experimentar la regeneración y venir a ti y creer en ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por habernos dado el nuevo nacimiento. No hicimos nada para ser salvos. Y cuando respondimos fue porque tú ya antes nos habías resucitado. Y estamos agradecidos por eso. Toda la gloria es tuya, nada más que tuya. Y te damos a ti la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén.